En los próximos minutos en Sin Distancias hablamos de antropología. Europa se ha convertido actualmente en una sociedad multicultural donde diferentes expresiones culturales se insertan y se entrecruzan, donde conviven una diversidad de tradiciones políticas, sociales y religiosas. El multiculturalismo constituye uno de los grandes temas de debate en la sociedad actual. El antropólogo Gerd Bauman ya señalaba en su obra El enigma multicultural que este es el reto que tiene que resolver la propia sociedad europea. Hoy queremos recordar la figura de este antropólogo sociocultural de origen alemán y de formación británica. Nacido en Aquisgrán en 1953, estudió etnomusicología en la Universidad de Colonia y antropología social en la Universidad de Belfast. Después trabajó como profesor e investigador en las universidades de Oxford, Londres, Nuevo México y Ámsterdam. Bauman murió el pasado 15 de enero en Ámsterdam. Hay personas a quienes se les recuerda por lo buenas que fueron. Las recuerda a la gente que las quiso y que disfrutó de ellas. Hay otras maneras de recordar. A la gente de la academia se nos suele recordar, o se les suele recordar a quienes se les recuerda, por lo que escribieron, por los libros, por las aportaciones que hicieron a un campo, una disciplina en el que de pronto hicieron o dijeron algo que tuvo eco y que determinó cómo trabajaban otros. Y finalmente hay gente que se le recuerda como maestro, sobre todo esos maestros entregados, esa gente especial que te cogió en un momento de tu vida y que dejó huella. Hoy celebramos a Gerd Bauman, haberlo tenido entre nosotros en la comunidad antropológica y quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y ser sus amigos. Gerd Bauman, antropólogo, musicólogo, poeta, hombre de una sensibilidad extraordinaria, que murió el pasado mes de enero. Y para esta celebración, que no es otra cosa que una celebración de la memoria viva de esta persona, y también la oportunidad de compartir algo de la obra y de la figura de Gerd con todos vosotros que nos estáis escuchando, con nuestros alumnos de la UNED y con el público que nos oye. Tenemos dos presencias aquí junto conmigo. Yo soy Paco Cruces, del Departamento de Antropología. Estamos con Damián Omar, de la Max Planck, del Max Planck Institute. Hola, ¿cómo estás, Damián? Muy bien. Que está haciendo un documental sobre la vida y el legado de Gerd. Lo conoció bien, fue alumno suyo, fue amigo suyo. Somos ahora amigos, Damián y yo, a través de Gerd, que es una de las magias de ciertas personas que son capaces de anudar o de enlazar las cosas, y fruto de ese enlace en realidad es también este programa. Y fue una tesis doctoral que defendió recientemente Damián en la Universidad de Murcia sobre la obra de la difusión y la recepción en España de la obra de Gerd Bauman y de Kymlicka, otro autor que habló como Gerd del multiculturalismo. Y tenemos también a Ángel Díaz de Rada. Hola, Paco. Ángel lo conocéis muchos de vosotros, es profesor en el Departamento de Antropología, es metodólogo, aunque no metodólatra. A muchos de nosotros nos ha iluminado sobre lo que es el proceso del trabajo de campo, y está aquí también porque conoció a Gerd y porque fue una de las personas que hizo recepción de uno de sus libros más conocidos, Gramáticas de la Identidad Alteridad, un enfoque estructural. Escribió sobre él una reseña, trabajó sobre la obra de Gerd y bueno, pues entonces vamos a compartir un poco. Me gustaría, si queréis, empezar hablando de esas tres dimensiones de la figura de Gerd, que yo creo que en las tres estuvo muy alto. Bueno, yo quiero destacar sobre todo de Bauman una propiedad de su escritura. Los antropólogos, cuando escribimos básicamente dos géneros de texto. Un género de texto más teórico, epistemológico, metodológico, más desconectado de las experiencias de campo, y otro tipo de texto muy conectado con la experiencia de campo, que es lo que llamamos etnografía. Generalmente lo que se conoce más y lo que se lee más, a pesar de
la riqueza de la etnografía es el otro tipo de género de texto. La etnografía, la gente es más perezosa para leerla. Y sin embargo, yo quiero destacar que una grandísima aportación de Bauman en nuestra disciplina es su infinita sensibilidad etnográfica. Él tiene una etnografía fabulosa para tenerla de libro de cabecera casi, que se llama Contesting Culture, sobre relaciones en un panorama muy complejo de etnicidades en Londres. Y en la contraportada de ese libro, los editores sitúan un texto, como siempre, de presentación, donde dice que ofrece una vívida descripción. Y más que vívida, es una descripción viva. Bauman era básicamente un escritor y además estaba muy obsesionado por las cuestiones de escritura y tenía una sensibilidad fuera de serie etnográfica. Recomiendo ese libro a todo el que lo quiera leer. Contesting Culture, que no está traducido, por cierto, este libro, o sea, no lo tenemos en español. Es su etnografía del barrio de Southall de mediados de los años 90. ¿Cómo podríamos traducir Contesting Culture? Discutir la cultura, tal vez, Omar. Yo me estaba planteando precisamente la idea de qué forma se podría plantear esto en una hipotética traducción en castellano de la obra, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que la mejor idea era dejarlo en inglés, Contesting Culture, y traducir el subtítulo, que es Discurso sobre la identidad en el Londres multiétnico. Porque no encuentro una forma en castellano de poder explicar realmente esto, ¿no? Es complejo el ¿Cuáles diríais hacerlo. que son los otros trabajos de Gerd que han tenido importancia y que podemos comentar de cara a quienes nos escuchan? Cómo presentar la presencia de Bauman en español, por ejemplo, tú que conoces, Damián, lo que ha sido su obra, el proceso de recepción, ¿qué podemos señalar? Pues el primer trabajo que publicó, que fue el libro que se derivó de su tesis doctoral, es un libro de antropología africanista en el sentido más clásico de Oxford, aunque realmente realizó el trabajo de campo, el doctorado en la Universidad de Belfast con John Blacking, y era un estudio de etnomusicología, ¿no? Pero se situaba en una estela de antropología africanista y ese trabajo a España yo diría que no ha llegado. Y en cualquier caso creo que tampoco la recepción, más allá de quizá un círculo muy reducido, tampoco ha sido demasiada. O sea, esa es su tesis doctoral en Sudán sobre los Nuba, como discípulo de John Blacking. Sí. El título del libro es National Integration and Local Integrity, que sería integración nacional e integridad local. Luego, por otra parte, el trabajo que ya realizó, del que estamos hablando, con Contesting Culture, tampoco ha llegado a España, pero sí que ha habido una cierta recepción pequeña, pero sí que han habido personas, principalmente antropólogos y algún sociólogo, que han utilizado su trabajo. Y ya el libro que publicó después de Contesting Culture, que fue El enigma multicultural, que fue la primera traducción que hubo de Gerd Bauman al castellano, que la publicó Paidós en el 2001, él publicó en el año 99 este libro. Y este libro realmente Gerd amaba la docencia, él realmente no le gustaba el rol de ser un gran profesor alemán. De hecho, él rechazó una oportunidad de trabajar en la Universidad de Frankfurt dirigiendo el departamento de antropología, porque esa idea de ser un gran profesor alemán no encajaba con él. Perdona, Damián, hay una cosa que no le hemos dicho a nuestros oyentes, es que Gerd es alemán de origen, vivió sus 20 primeros años en Alemania, es inglés de formación porque hizo, digamos, todo su periodo formativo como antropólogo en Inglaterra, y es holandés de adopción finalmente, ¿no? O sea, de destino, porque acabó su tiempo de enseñanza en la Universidad de Ámsterdam. Perdónate, interrumpido, sí. Sí, precisamente él, en una carta muy emotiva que envió a su departamento, ¿no? A la Facultad de Ciencias Sociales en Ámsterdam, él explicaba un poco su vida. Él decía que había tenido 3 vidas, ¿no? En cierto sentido. Decía que su primera vida, sus primeros 20 años, había, como tú bien habías dicho, aprendido en Alemania, estudió en la musicología en la Universidad de Colonia con Robert Gunther. Después pasó sus otros 20 años en el Reino Unido. Primero estuvo en Belfast con John Blacking, después se fue a Oxford. Ahí trabajó con Gottfried Linhart y después ya estuvo en Brunel, la Universidad de Brunel, donde coincidió con el trabajo de campo que realizaba en Southall, porque de hecho la universidad está muy cerca de donde él realizaba el trabajo de campo. Luego estuvo un año
en la Universidad de Nuevo México, en un año de intercambio, que le permitió escribir. Él decía que fue un año sabático para poder escribir Contesting Culture. Tengo una postal de Nuevo México, de un desierto precioso que me envió Gerd cuando estuvo ahí, porque eso fue justamente después de que nos conociéramos en el Congreso de Coimbra a comienzos de los 90. Y entonces lo que comentaba es que él, el Enigma Multicultural estaba escrito para sus alumnos de Antropología Política de Nuevo México. Él lo explica ahí, ¿no? Y en una entrevista que tuve con él me dijo que si los alumnos de Nuevo México entendían ese libro, estaba bien escrito. Si no lo entendían, había fracasado completamente, ¿no? En cualquier caso, ese fue el libro que un poco tuvo más eco de forma transdisciplinar, ¿no? Que se conoció un poco fuera de la disciplina de la antropología. Aunque yo considero que un clásico contemporáneo de la antropología es Contesting Culture. Y hablando con antropólogos de otros lugares, todos han coincidido en decirme lo mismo, ¿no? Que es un trabajo al que hay que volver y que hay que utilizar para... Pero fíjate, el Enigma Multicultural, que lo tenéis publicado en Paidós, que se publicó a comienzos de los 2000, ¿verdad? A mí me parece un libro esencial, o sea, por la valentía, porque en realidad entra a discutir en un campo donde los antropólogos de alguna forma teníamos una victoria pírrica, que es el de la discusión multicultural. Quiere decir que los antropólogos han contribuido a colocar la diversidad y las políticas de la diversidad como, o sea, generar una conciencia de la necesidad de eso. Y luego cuando llegó el momento del debate público, había pocos antropólogos en esa arena, ¿no? Y yo creo que Gerd ha sido uno de los primeros en dar el paso. Es decir, yo me he hecho ahí sin ningún, o sea, con una valentía enorme, y además manejando referencias que exceden con mucho las de la antropología académica, que yo creo que es otro de los intereses. Es decir, él habla igual del movimiento de derechos civiles de los negros en Estados Unidos que de los trabajos de los sociólogos en Alemania sobre los turcos. O sea, toca un montón de cuerdas diferentes, ¿no? Y lo hace con esa valentía que yo creo que ha hecho que ese libro probablemente sea uno de los libros de antropología en español más vendidos en esta última década. Este libro tiene una peculiaridad, y es que también coincidió en España con una coincidencia realmente histórica, y es que coincidió con toda la vitalización del tema del multiculturalismo como consecuencia de los movimientos inmigratorios en los años, particularmente en los 2000, ¿no? Del 2000 al 2009, por ahí, ¿no? Y yo quiero decir una cosa que a lo mejor puede sonar un poco rara, pero estoy convencido de ella, y es que no era un libro preferido de Bauman. Es decir, yo conservo, no conservo, pero él me envió un mail en un momento cuando yo trabajaba en la reseña de gramáticas de identidad alteridad, diciéndome que él tenía un gran deseo de que hubiera una difusión del texto en los países hispanohablantes de gramáticas de identidad alteridad, y utilizaba una expresión para referirse al enigma multicultural. Lo decía muy gracioso, con una expresión inglesa: se está vendiendo as hot cakes, o sea, este libro se vende como bollos calientes, cuando en realidad el libro que a mí me interesaría que se difundiera de verdad es Gramáticas de Identidad Alteridad. El libro, el Enigma Multicultural, es naturalmente un libro fantástico, ¿no? Lo que pasa que, claro, propiamente Gerd Bauman, según es mi impresión, no estaba muy contento con la noción de multiculturalismo, era algo que no le gustaba mucho. Y porque de hecho, y ahí hay una posible traducción de fondo de Contesting Culture, de hecho, una de las tesis centrales de la etnografía de Contesting Culture es el concepto de transversalidades en la producción de prácticas culturales, y en cierto modo una disolución absolutamente monumental del concepto tradicional de cultura como insularidad. Entonces yo creo que el concepto de multicultural responde más, fijaos, a una estrategia o a una titulación para hacerse leer, digamos, que a una noción en la que él creyera profundamente. Bueno, y hay otro texto de él que para mí fue muy importante, fue lo primero que yo le escuché, que luego se publicó en Routledge, en la colección de la EASA. Creo que es Daniel de Coppet quien hacía ese reader que se llamaba Understanding Ritual, y el texto de Gerd es un artículo que se titula Rituals Directed at Others, o sea, rituales dirigidos a otros, releyendo a Durkheim en una sociedad plural.
Y a mí me parece que es un texto básico, o sea, digamos, en mi trabajo sobre fiestas en ese momento fue absolutamente iluminador, porque fue, digamos, recolocar la teoría del ritual desde la perspectiva de sociedades modernas sin necesidad de renunciar a él, que fue un poco el mensaje de la conversación que tuvimos durante un par de años en torno al trabajo que yo estaba haciendo y que a él le interesó, y sobre todo él me dio un feedback que hasta ese momento nadie me había dado, que fue que efectivamente no necesitas renunciar a tu propia tradición para estar en la modernidad, que es un mensaje que desde esos años casi se nos ha hecho trivial, pero que en ese momento a lo mejor no era tan easy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues para añadirlo también al pool de recomendaciones. Mira, como nos encaminamos hacia el final del programa, me gustaría no perder la ocasión, Damián, de preguntarte algunas cosas sobre su dimensión como maestro, porque tú has sido alumno suyo. Digamos, directo, ¿no? ¿Cómo eran las clases de Gerd? ¿Cómo era el Gerd profesor? Yo tengo entendido que él tenía lo que se llamaban sus cursos preferidos, eran el enigma multicultural, que de hecho para él era un curso de grado, y el seminario Clinic Methodology, que era metodología cualitativa para la investigación etnográfica, en el que no solo iban antropólogos, sino que iban politólogos, iban historiadores, sociólogos. Esto en Ámsterdam. En la Universidad de Ámsterdam, sí, en el Instituto de Investigación de Ámsterdam, de Ciencias Sociales, que compone las distintas disciplinas. El seminario eran 6 sesiones que se daban cada 2 semanas y era una sesión muy intensiva, ¿no? de 6 horas seguidas. Entonces, él ponía mucho énfasis en la idea de repensar tu investigación mientras la estás haciendo, ¿no? Entonces, él ayudaba a diseñar la investigación, pero y una de las ideas principales era que los alumnos debatiéramos entre nosotros y leyéramos el trabajo, pero realmente lo que nos gustaba a todos era cuando él se dirigía a nosotros y nos decía esto es interesante, o te hacía algún tipo de comentario irónico que realmente tenía muchísimo sentido y entonces te ayudaba a repensar tu trabajo, ¿no? O lo que él siempre estaba diciendo es que había que buscar una excepción muy interesante y sexy, que utilizaba mucho el término, ¿no?, para poder explicar normalidades, ¿no? Entonces él insistía mucho en eso sexy. Sabes que eso, yo hablando con él en el proyecto en el que estoy ahora, que se llama Intimidades Metropolitanas, que es, digamos, mi ventana dentro del trabajo sobre la metropolización, él justamente se entusiasmaba con las ideas, ¿no? Entonces yo recuerdo hablar por teléfono con el tema y me dijo, Metropolitan Intimacies, gente que vive junta y se odia, ¿eh? O sea, entonces se entusiasmó y dijo, con esto vas a vender millones de libros, ¿eh? Y vas a hacer 40 tesis doctorales. Tenía esa capacidad de pronto insuflarte un entusiasmo con respecto a lo que tú estabas haciendo, de lo cual tú probablemente eras muy ignorante, ¿eh? Y bueno, pues con ese entusiasmo en espejo que supone el haber tenido el privilegio de recibir eso de Gerd y de poder devolverlo, aunque sea en forma de un recuerdo pues emocionado. Nos despedimos entonces hasta el próximo día, no sin dar las gracias a Damián Omar del Instituto Max Planck. Muchas gracias por haber venido. Con Ángel Díaz de Rada, profesor del Departamento de Antropología. Gracias. Y con Johann Sebastian Bach, que era una de las pasiones de Gerd, que hemos grabado aquí mismo en su honor. Es el preludio de la suite para cello solo en re menor, mal tocado al clarinete bajo como yo pude tocarlo, pero yo sé que Gerd me lo perdonará. Y para terminar, hemos terminado con una pieza de música klezmer que seguro que le emocionaría, porque mi última comunicación con él fue: te voy a mandar una música que estoy haciendo que la voy a llamar Latin Klezmer. Y suena como esto. Bei mis bis du schen. Da